De regreso a Génesis. La ciencia creacionista es interesante, pero ¿cómo puede usarse? El Dr. Juan Morris, científico con el Instituto para la Investigación de la Creación, explicó: la ciencia creacionista es de suma importancia en varias áreas. Una de ellas se refiere a nuestro testimonio personal. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir mi fe con alguien, la conversación generalmente comienza en torno a las ideas relacionadas con la creación. La creación es también importante para enseñarles a los niños, los cuales tienen un amor por la naturaleza, los animales, el arca de Noé y los dinosaurios. Por lo tanto, se pueden usar estos temas para enseñarles la verdad bíblica y aún la salvación por medio de la gracia a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ciencia creacionista también ha sido muy instrumental al forzar a los evolucionistas a llevar a cabo una ciencia mejor, haciéndoles ver la evidencia obvia del diseño y el catastrofismo. Dios creó el universo entero, así como dice en la Escritura, y al razonar en base a esa perspectiva, debemos tener un gran efecto en las vidas personales, al igual que en la sociedad. Así es allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación, escriba a genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Creó Dios los diversos microbios que causan enfermedades? El científico Dr. Juan Morris dijo: primeramente, una de las cosas imposibles en la ciencia es el concepto de que la vida puede ser producida a partir de algo sin vida, aunque muchos evolucionistas piensan de este modo. Donde quiera que haya un organismo viviente, el creador de la vida tuvo que haberla creado. Pero también es cierto que no todo lo que existe en el mundo actual es exactamente igual a como Dios lo creó. La Biblia nos dice que la rebelión de Adán trajo consigo la maldición sobre toda la creación y que muchos de los organismos se han deteriorado desde entonces. Yo sospecho que esto incluiría a muchos de los parásitos, al igual que a las enfermedades bacterianas y a muchos de los virus. Estos organismos pudieron haber tenido una función benéfica originalmente, pero no ahora. Dios creó el paraíso en un principio, pero éste se perdió a causa del pecado. Sin embargo, el paraíso fue recuperado a través de la obra del Creador Jesucristo en la cruz, y todo esto comenzó allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México. De regreso a Génesis. ¿Es Darwin aún tan popular hoy en día como en el pasado? El científico Dr. Juan Morris respondió: la popularidad de Darwin ha ido aumentando con el pasar de los años. La creencia en la evolución darwiniana está disminuyendo conforme los científicos encuentran cada vez más evidencia de que no concuerda con los datos. Pero el darwinismo es una perspectiva religiosa cuya popularidad va en aumento. Un acontecimiento interesante es la institución del Día de Darwin en varios lugares alrededor del país, especialmente en la televisión y en las actividades de las escuelas preparatorias. Mientras que la ciencia de Darwin no ha logrado sobrevivir totalmente, su justificación de una religión naturalista ha logrado hacerlo. Recuerde que el naturalismo es una religión. Se trata de la religión del pensamiento antisobrenatural, de que no hay un Dios ante el cual somos responsables por nuestras acciones. Una religión y una ciencia mucho mejores son encontradas yendo de regreso a Génesis. Si desea material acerca de la creación, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México, o a genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Es nuestro apéndice un residuo evolutivo? El Dr. Juan Morris, científico con el Instituto para la Investigación de la Creación, dijo:
En un tiempo los evolucionistas enseñaban que había aproximadamente 180 órganos rudimentarios en el cuerpo humano, los cuales eran residuos de nuestros antepasados evolutivos. Sin embargo, mientras más aprendemos, descubrimos que cada uno de estos órganos desempeña una función valiosa. Se sabe ahora que el apéndice humano juega un importante papel en el sistema inmunológico del cuerpo. Podemos vivir sin él, pero es mucho mejor tenerlo, a menos que se haya infectado o esté enfermo. Existe además la evidencia de que aumenta su productividad durante tiempos de estrés anormalmente fuertes, pero bajo circunstancias normales de estrés permanece en un estado relativamente inactivo. El argumento de que el apéndice humano es inútil es realmente uno que proviene de la ignorancia. El Creador nos hizo, Él no hizo órganos inútiles y podemos leer todo acerca de su muy buena creación allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México. De regreso a Génesis. ¿Cómo funciona la evolución? El Dr. Juan Morris, científico con el Instituto para la Investigación de la Creación, contestó: frecuentemente se dice que la evolución opera mediante la mutación y la selección natural, las cuales logran alterar una población gradualmente para mejorarla y convertirla en una población más altamente evolucionada. Pero la realidad es que ni la mutación, ni la selección natural, o la recombinación genética, o cualquier otro mecanismo realmente operan de manera que produzcan un nuevo y mejor material genético. Ellas pueden seleccionar los mejores individuos, pero no pueden producir una nueva y mejor variedad. Por lo tanto, la evolución, la cual es considerada como el origen de cada tipo de ser viviente, no cuenta con un mecanismo. Debo decirles que toda teoría que no tenga un mecanismo es una mala teoría. En mi opinión, la evolución es una mala teoría y no ocurrió. La variedad ocurre, pero no así la evolución. Todo fue creado por Dios allá en Génesis. Si desea material acerca de la creación, escriba a De Regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98,000, México, o a genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Cuántos años tiene la Tierra? El geólogo Dr. Juan Morris dijo: la Biblia parece indicar que la Tierra tiene solamente miles y no millones o billones de años. Sin embargo, yo soy un profesor de geología y me pregunto, ¿cómo es que un geólogo puede creer en una Tierra joven? Sin duda alguna, yo estoy consciente de las diferentes evidencias geológicas que apoyan la idea de que la Tierra tiene millones de años. No obstante, también me doy cuenta de que existen cientos de maneras de fechar la Tierra, las cuales parecen indicar que solamente tiene unos cuantos miles de años y no millones de años. De hecho, las mejores técnicas de fechado que se conocen parecen favorecer una Tierra joven. Por el contrario, las técnicas de fechado radioisotópico, que son los métodos con la mayor credibilidad que apoyan la idea de una Tierra vieja, son bastante cuestionables. Yo estoy totalmente convencido de que la Biblia está en lo correcto cuando afirma que Dios creó todas las cosas recientemente. No hay razón para dudar lo que dice allá en Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Cómo se forma el carbón? ¿No requiere millones y millones de años de calor y presión? El Dr. Juan Morris, un geólogo creacionista con el Instituto para la Investigación de la Creación, contestó: pienso que este es un tiempo maravilloso para ser un cristiano y creacionista que cree en la Biblia. Hay tanta evidencia e investigaciones nuevas que han surgido en apoyo a la Biblia.
La mayoría de la gente podría no saberlo y la mayoría de las escuelas no lo enseñan, pero experimentos de laboratorio han podido formar carbón en cuestión de pocas horas. No se toman millones de años, solo se toman las condiciones correctas de calentamiento en la ausencia del oxígeno para que no se pueda quemar y la presencia de un barro volcánico para iniciar la reacción. Estos son los tipos de condiciones que uno esperaría que ocurrieran durante el diluvio de Noé. Siempre hay una nueva respuesta para las preguntas difíciles si uno solo va de regreso a Génesis. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. ¿Existen dinosaurios vivos hoy en día? El científico Dr. Juan Morris respondió: hasta donde yo sé, todos los dinosaurios se han extinguido. Hay unas cuantas historias de la zona selvática en África que no han sido verificadas y que relatan la existencia de criaturas semejantes a los dinosaurios que podrían estar aún ahí, pero tal vez no sea así. Sin embargo, hay algunos animales y plantas de la llamada edad del dinosaurio que aún están vivos, tales como la cucaracha. De acuerdo a la evolución, la cucaracha no ha cambiado a lo largo de 350 millones de años. También se ha encontrado un árbol recientemente que los evolucionistas pensaban que se había extinguido hace unos 65 millones de años, pero que aún está vivo. Estas historias de millones de años están equivocadas. Todos los tipos de organismos vivieron en un pasado relativamente reciente y algunos de ellos podrían estar vivos aún en el día de hoy. Aunque no podemos probar científicamente la historia bíblica, la evidencia científica que vemos lo apoya. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México. De regreso a Génesis. ¿Podría haber un lapso de millones de años entre los primeros dos versículos de la Biblia? El Dr. Juan Morris, autor y científico creacionista, contestó: no creo que haya tal lapso. La llamada teoría del lapso surgió hace ya varios años cuando los cristianos pensaron que los evolucionistas habían comprobado que la Tierra tenía billones de años. Así que trataron de acomodar estos billones de años entre los primeros dos versos de Génesis. Los evolucionistas no han probado aún que la Tierra tenga billones de años. Además, no puede haber un lapso entre los primeros dos versos porque están unidos con la palabra y. Casi cada verso en el capítulo 1 está conectado al siguiente verso por la palabra y, lo cual no da cabida a un lapso. ¿Por qué están los cristianos tan propensos a tomar las ideas evolutivas, agregarlas a la Biblia y distorsionar lo que dice? Necesitamos ir de regreso a Génesis y creer lo que Dios claramente declaró. Para recibir interesante material creacionista gratis, escriba a De regreso a Génesis, apartado 602C, Zacatecas, 98000, México, o al correo electrónico genesis@icr.org. De regreso a Génesis. Todos hemos oído del hombre de Nebraska, un supuesto hombre simio. ¿Cuál es la verdadera historia? El Dr. Juan Morris contestó: el hombre de Nebraska resultó ser una gran vergüenza para los evolucionistas. Se basaba en el descubrimiento de un diente fosilizado encontrado en Nebraska a principios de los años 20. Fue aclamado por doquier como una prueba de la evolución humana. Hubiera sido una de las exhibiciones principales en el juicio Scopes en 1925, pero el juez no lo permitió.
A partir de este diente fue imaginada una cultura entera, y muchos fueron intimidados hacia la creencia de que el hombre vino de los monos. Estudios posteriores mostraron que el diente realmente era de un puerco, pero el daño de la propaganda ya había sido hecho. Las tácticas de los evolucionistas no han cambiado mucho. Ellos aún cuentan grandes historias sobre información errónea. Los cristianos necesitan ir de regreso a Génesis